Y mientras algunas provincias ya ponen resistencia a la eliminación de la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre a partir del 1 de octubre, seguimos hablando de esto, de las medidas, analizándolas desde la óptica de los profesionales, de las profesionales también. Es por eso que vamos a hablar con Alejandra Anzorena, que es infectóloga, a quien tenemos en línea. Alejandra, buen día. Fernando Costabile y Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Alejandra, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, estuvimos hablando un poco, analizando ya desde temprano este tema, y durante la mañana ya surgió. Salta y Jujuy se niegan a eliminar el uso del tapaboca. Mendoza, vamos a ponerles puntos suspensivos porque ya funcionarios del gobierno del área de salud salieron a decir que es apresurado. Y en Buenos Aires, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires también salió a decir lo mismo. En este caso, usted como especialista, ¿qué nos puede decir en relación a estas medidas, a esta específicamente? Bien. Un punto importante es entender que la pandemia todavía no ha terminado. Estamos todavía transitando la pandemia. Por suerte en este momento estamos con muy pocos casos, así que es un momento que estamos más tranquilos, pero esto no ha concluido, así que las medidas de prevención debemos seguir aplicándolas. Y puntualmente el tema del tapabocas en lugares abiertos, si no hay personas alrededor y es un lugar ventilado, abierto, uno está solo, podría dejar de usarse en forma voluntaria, ¿no? Esto no es que sea obligatorio no usarlo más. Al contrario, las personas que quieran seguir usándolo lo pueden hacer, ya que nos hemos acostumbrado a esto, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si uno sale a hacer ejercicios o va a la montaña o va a un lugar muy abierto donde no hay otras personas, podría dejarse usar en este momento epidemiológico. Claro. Siempre vamos observando qué pasa con los casos y si, vuelven a aumentar los casos, se vuelven a aplicar las medidas de aislamiento y de prevención más estrictos, por supuesto. Alejandra, la consulta que yo quería hacerle es, cuando nosotros nos remontamos hace algunos años atrás, 1 año y medio atrás, cuando el gobierno tomaba medidas de restricciones a nivel DNU para todo el país, y que por ahí nosotros las cuestionábamos porque no era lo mismo lo que pasaba en otros países. Muchos la cuestionan hasta el día de hoy diciendo que las restricciones absolutas o confinamientos absolutamente estrictos al principio de la pandemia también tal vez fueron innecesarios, que todo el país entrara en cuarentena y que después, con el diario del lunes, nos damos cuenta de que tal vez fue apresurado y que tendría que haber sido más focalizado según la zona, según los casos. Claro. Entonces quizás con esta medida que podrían hacerla a partir del 1 de octubre a nivel nacional general, ¿no estaríamos otra vez pifiando en esa decisión? Claro, lo importante desde lo epidemiológico que hay que entender que depende cada localidad, cada jurisdicción, cómo está en números de casos, como les decía. Por ahí no es lo mismo provincia de Buenos Aires que Mendoza o zonas más alejadas de Mendoza. Yo creo que las medidas se tendrían que tomar de acuerdo a la situación epidemiológica y a los casos en cada jurisdicción, no en una forma generalizada, porque pueden haber lugares que tengan más casos, otros que tengan menos casos, entonces creo que se tiene que hacer en forma individualizada las medidas de prevención. Y mucho más considerando de que todavía hay algunos casos, hay apariciones en algunas provincias de casos de la variante Delta, que está medio ahí golpeando la puerta, no se ha ido. Exacto, eso también, por eso les decía que la pandemia todavía no termina y no sabemos qué va a pasar con la variante Delta u otras variantes del virus. También falta vacunar un porcentaje importante de la población, sobre todo con la segunda dosis, vacunar a los más chiquitos, a los adolescentes, eso todavía está pendiente, así que yo creo que hay que seguir con precaución con las medidas de prevención. Alejandra, justamente estaba mirando un repaso que hace un diario nacional de lo que ha sucedido con países que adoptaron esta medida. Y en realidad siempre también hay que decirlo que desde el día 1 fue prueba y error para todos los gobiernos, ¿no? Con la pandemia creo que
por ahí el apoyo que uno le puede dar a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo es que venían trabajando así, se encontraban con una situación absolutamente desconocida, tomaban medidas y sobre la marcha algunos iban ajustando las cosas. Me parece que eso también hay que destacarlo. Veía, por ejemplo, que Israel fue el primero, que fue primero en todo, ¿no? Vacunación, empezar a liberar actividades, pero también, digo, tomaron esto de la medida de avanzaban, pero si tenían que retroceder lo hacían. También nos acordamos del Día de la Libertad en el Reino Unido, donde se liberó todo, pero que después sobre la marcha, y bueno, algunas localidades decidieron dar marcha atrás, lo mismo que en Europa en general. Exactamente, por eso hay que ser cautos y hay que ir viendo cómo va evolucionando la situación epidemiológica. Hay medidas que se pueden liberar un tiempo, y después si aumentan de vuelta los casos o aparece una nueva variante como por ejemplo la Delta, hay que volver atrás con las medidas. Claro. Eso va a seguir siendo, por el momento, por los próximos meses, eso va a ocurrir, que son medidas de apertura o cierre. Eso está, digamos, probado epidemiológicamente, que es lo que funciona en esta pandemia. Y sí es cierto, es un virus nuevo, ha sido todo desconocido y creo que se van haciendo pruebas y hay que ir viendo qué funciona en cada región, en cada jurisdicción. No es lo mismo un país que otro, una provincia que otro. Y hay que ser, creo yo, muy cautelosos desde el gobierno, digo yo, a la hora de tomar una medida así tan masiva y ser muy claros y específicos dónde sí, dónde no, en dónde hay que continuar usándolo, porque por ahí cuando salen a comentarlo, ya ese mismo día ayer nos estábamos cruzando con gente en la calle que ya no llevaba el barbijo y se juntaba, no sé, en una esquina de un semáforo con más de 7, 8 personas para cruzar la calle, y ya ahí hay aglomeración de personas. Es complicado. Exactamente, sí. Igual uno ve que estamos a veces confundidos con los mensajes, todas las personas, no un día es una cosa, otro día otra, entonces es importante sí que haya un solo mensaje claro por jurisdicción, porque si no, las personas no saben si pueden usarlo, si no, qué medidas están rigiendo en este momento. Creo que esos mensajes tienen que ser bien claros. Y reforzados, me parece, ¿no? Sí. Que la pandemia no ha finalizado y cada persona individualmente debe seguir cuidándose, no estar en aglomeraciones con muchas personas. Yo ahí escuchaba que ya han permitido eventos de más de 1.000, 5.000 personas. Bueno, hay que ser, la verdad, que muy cautos, sobre todo aquellas personas que son de grupo de riesgo. Creo que uno individualmente debe seguir protegiéndose. Tal cual. Alejandra, se empezó a hablar de, a partir del 1 de octubre, ciertas actividades que van a tener más flexibilidad. Por ejemplo, una de ellas es los eventos más numerosos, no vamos a decir hipermasivos porque un recital lo puede ser, pero se me ocurre pensar un cumpleaños de 15 que incluso va a tener protocolo especial, los boliches al 50% con esquema completo de vacunación, y algunos detractores dicen sí, son focos de contagio, son posibles focos de contagio, lo debemos tomar así y así, a partir de eso entender que nos tenemos que seguir cuidando, que si vamos al 15 nos tenemos que mantener con el barbijo, por ejemplo. Claro, yo creo que sí. Como les decía, ha sido muy difícil la situación y desde lo económico y social y psicológico también estas medidas de aislamiento. Entonces en algún momento debemos ir volviendo a una nueva normalidad. Eso me parece bien, hay que reactivar la economía, los chicos deben volver a las escuelas presenciales, socialmente necesitamos el contacto con otras personas. Eso está muy bien, pero siempre recordando que la pandemia sigue, entonces cuidándose. Yo creo que si uno va a un cumpleaños de 15, bueno, tratar de mantener la distancia, las medidas de prevención, el lavado de manos, si es en el exterior, al aire libre, mucho mejor usar el tapabocas, no compartir las botellas, los vasos, digamos, no bajar la guardia en ese sentido, como si todo esto ya hubiera terminado, porque no es así. Tal cual, no relajarse. Alejandra, última consulta de mi parte con respecto al tema de las variantes. En esto que dice usted de que el virus todavía no se va, la pandemia no ha terminado y de hecho
muchos infectólogos, como ustedes desde la salud, decían que van a haber mutaciones. Apareció la última variante que conocemos, la Mu, que todavía no ha llegado acá, pero está la Delta. Hoy salió una noticia de que descubrieron un virus muy similar al del coronavirus en murciélagos de Laos. Entonces es como que van a aparecer mutaciones. Esto no ha terminado y parece ser que no va a terminar. Exacto, los virus tienen la capacidad de mutar, no solo el coronavirus. Por lo tanto, eso puede seguir ocurriendo, por lo que les decía que esto no ha terminado, debemos seguir con todas las medidas de prevención. Y si uno observa otros países, han tenido tercera ola, cuarta y así. Entonces debemos estar todos atentos, el sistema de salud también preparado en caso que eso vuelva a ocurrir. Obviamente que uno quisiera que esto ya termine, pero bueno, debemos estar muy alertas porque probablemente circulen otras variantes del virus en los próximos meses. Pero bueno, no relajarse, a cuidarse con el tema del barbijo, el distanciamiento, si hay eventos masivos, en la medida de lavado frecuente de manos. Lavado frecuente de manos y en lo posible estar alejados, ¿no? Con esos 2 metros y vacunarse. Y la vacuna. Completar el esquema de vacunación. Recién una Tal señora nos decía, un mensaje de audio, nos decía que ya había combinado su vacuna, pero estuvo mucho tiempo esperando esta decisión de combinar o no, por esperar la segunda dosis de Sputnik, y terminó por combinar la vacuna 1 de Sputnik con Moderna. Pero bueno, lo cierto es que creo que la recomendación que nos hemos cansado de repetir es completar los esquemas e ir a vacunarse. Exactamente, la vacunación es la medida más importante que nos va a sacar adelante de esta pandemia y se necesitan las 2 dosis de vacuna, sobre todo para tener inmunidad contra estas nuevas variantes, como por ejemplo la Delta. Así que la vacunación es lo más importante. Me parece una medida interesante que para ir a eventos masivos o a reuniones o a bares se pida el carnet de vacunación. Me parece un punto, la verdad, que puede llegar a ser muy bueno, porque las personas vacunadas se infectan menos, tienen menor transmisión a otras personas. Entonces, y la posibilidad de no caer en una cama de manera grave y llegar a la muerte, que es lo que nadie quiere. Exactamente, así que la vacunación es muy importante y creo que en Mendoza y en Argentina la población, la verdad, que ha respondido muy bien. Digamos, todas las personas han aceptado muy bien la vacunación. De hecho, están pidiendo su segunda dosis. La reclaman algunas, ¿no? Sí, tal cual. Alejandra, muchísimas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes y un saludo. Gracias, un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Alejandra Anzorena, infectóloga, dándonos su apreciación, ¿no? Y sobre todo repasando esto de nos debemos seguir cuidando, que me parece que es fundamental. Tal cual.